Hoy veremos dos historias aterradoras de exploración en cuevas que salieron terriblemente mal. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Era el 6 de abril de 2006. En lo alto de Mammoth Mountain, en California, a unos 10.000 pies sobre el nivel del mar, 4 miembros de la patrulla de esquí estaban haciendo uno de los trabajos más ordinarios que la montaña puede pedirle a alguien. Estaban reparando una cerca. En el calendario era primavera, pero la primavera no significa nada a esa altitud en la Sierra Nevada Oriental. Allí arriba todavía era pleno invierno, con la nieve acumulada a muchos pies de espesor sobre todo, y el cielo de ese azul duro, fino y brillante, que solo aparece cuando el aire está frío y el suelo es blanco en todas direcciones. 4 personas con chaquetas de patrulla, trabajando en la nieve, en una mañana despejada cerca de la cima del mundo. Entre ellos estaban Walter Rosenthal, de 58 años, John McAndrews, de 37, a quien todos conocían como Scott, y James Juárez, de 35. Rosenthal era más que un patrullero. Era científico, experto en hidrología de nieve, investigador de la Universidad de California en Santa Bárbara, un hombre que había pasado su vida laboral estudiando cómo el agua y la nieve se mueven a través de montañas como esta. Conocía esta cordillera, entendía esta nieve mejor que casi cualquier persona viva. Recuerda eso, porque volverá a importar antes del final. La cerca que habían ido a reparar no estaba allí para marcar una pista de esquí ni para mantener a la gente fuera de una pendiente. Estaba allí para mantener a las personas lejos de un lugar donde la montaña respira, porque Mammoth Mountain no es solo una montaña, es un volcán. Ahora está tranquilo, y lleva mucho tiempo tranquilo, pero muy por debajo de él, el magma sigue allí, todavía caliente, todavía vivo, y una de las cosas que hace la roca fundida es exhalar. En varias zonas de Mammoth, el dióxido de carbono asciende desde las profundidades y se filtra hacia la superficie a través de respiraderos y grietas en el suelo. En algunos puntos, sube en tal volumen que ha envenenado la tierra y sofocado las raíces de los árboles hasta dejar bosques enteros muertos y grises, asesinados desde abajo por un aliento invisible. Las personas que estudian la montaña saben exactamente dónde están esas zonas, y el dióxido de carbono, en ese tipo de concentración, es un asesino con un conjunto raro y terrible de ventajas. No puedes verlo, no puedes olerlo, no da ninguna advertencia, y es más pesado que el aire que respiramos, lo que significa que no simplemente se dispersa con el viento, se hunde, se acumula, se asienta en hondonadas, agujeros y lugares bajos, y simplemente permanece allí, como un lago invisible sin una superficie que puedas ver, desplazando en silencio el aire respirable y ocupando su lugar. Camina hacia una bolsa de ese gas, y tu cuerpo no tiene forma de saberlo hasta que ya es demasiado tarde para que importe. Eso era lo que protegía a la cerca. Un agujero en el suelo donde la tierra exhalaba algo capaz de terminar una vida en el acto sin dar jamás una sola razón para tener miedo. El invierno casi lo había enterrado. Las nevadas habían caído con fuerza sobre Mammoth aquel año, con tanta fuerza que la cerca, que medía 4 pies de alto, estaba casi desaparecida bajo la nieve. Solo el pie superior seguía sobresaliendo sobre el blanco. Esa era toda la razón por la que los 4 estaban allí aquella mañana, levantar la cerca por encima de la nieve acumulada para que pudiera seguir haciendo su único trabajo. Pero la nieve alrededor de aquel respiradero les estaba mintiendo. Porque el respiradero respiraba, y lo que respiraba llevaba consigo el calor de la tierra, y ese calor había estado subiendo en silencio a través del manto de nieve durante todo el invierno, derritiéndolo desde abajo. Donde la superficie parecía blanca, sólida e intacta, el calor había estado devorando la nieve desde debajo, vaciando una cavidad oculta,
adelgazando el suelo bajo sus botas hasta convertirlo en una cáscara frágil. Y bajo esa cáscara estaba la abertura del respiradero, 6 pies de ancho, 21 pies de caída vertical hacia la oscuridad, y llenando aquel pozo, silencioso, invisible y paciente, estaba el gas. Nadie parado encima habría podido ver nada. 2 de los 4 cayeron a través de la nieve. La nieve que había soportado su peso un momento antes cedió de golpe, y 2 hombres la atravesaron y cayeron 21 pies dentro de la boca del respiradero. 21 pies ya es una caída brutal por sí sola, de esas que rompen cuerpos. Pero la caída no fue todo, y quizá ni siquiera fue lo peor, porque no aterrizaron en aire abierto. Quedaron en el fondo de un pozo que llevaba acumulando dióxido de carbono durante más tiempo del que nadie podía saber. Una cavidad cerrada, rebosante de un gas que ningún ser humano puede sobrevivir respirando. Fuera lo que la caída les hubiera hecho, el aire que los esperaba en el fondo de ese agujero era su propia clase de muerte, sin forma de subir y sin forma de salir. Los otros 2 lo vieron ocurrir. Vieron a sus amigos atravesar la nieve y desaparecer dentro de la tierra, e hicieron aquello que cada instinto en el cuerpo humano te grita que hagas. Corrieron hacia el agujero para ayudar, y uno de ellos también cayó dentro. Ahora 3 de los 4 estaban abajo en el pozo, dentro del gas, y solo un hombre quedaba de pie en la superficie. Y ese último patrullero hizo lo más valiente y humano que quedaba por hacer. Encontró una cuerda, se ató a ella y descendió dentro del agujero tras los demás, a propósito, por decisión propia, entrando deliberadamente en el lugar que ya se había tragado a 3 personas, porque sus amigos estaban allá abajo, y él no iba a quedarse arriba sin hacer nada. El gas también lo alcanzó a él. A mitad del descenso, mientras bajaba hacia aquel lago invisible, el dióxido de carbono lo envolvió y lo venció, y perdió el conocimiento en la cuerda. En cuestión de pocos minutos, un trabajo rutinario reparando una cerca había arrastrado a toda una patrulla, uno tras otro, cada uno atraído por el mismo impulso simple y decente de alcanzar a la persona que tenía delante. Y ahí fue exactamente donde la cadena finalmente se rompió, por la cuerda y por el reloj. 3 rescatistas más llegaron al lugar. El 4.º hombre, el que había descendido por su cuenta, todavía estaba atado a esa línea, y la línea era toda la diferencia entre él y los demás abajo. Podían alcanzarlo, podían jalar. Lo izaron de regreso fuera del pozo y hacia el aire limpio, fuera del gas, lograron que volviera a respirar, y vivió. Fue el único de los 4 que lo hizo. Era el 10 de diciembre de 2006. El invierno se había asentado sobre las colinas del este de Tennessee cuando un grupo de 7 jóvenes se dirigió a una cueva llamada Turtle Graveyard Cave. Es el tipo de nombre que pertenece a una historia de fantasmas, y para el final de aquel día se habría ganado cada sílaba. En el centro del grupo estaban 2 hermanos. Dustin Anderson tenía 21 años, y con él, como lo había estado todos los días de sus vidas, estaba su gemelo. Los otros 5 tenían entre 14 y 26 años, una mezcla de adolescentes y jóvenes adultos en busca del tipo de aventura que a esa edad parece pertenecerte y no poder hacerte daño. No tenían experiencia, eso hay que decirlo claramente, porque es la raíz de todo lo que ocurrió después. Unos 2 meses antes habían descubierto las cuevas y se habían enamorado de ellas por completo, de la forma en que uno se enamora de algo nuevo cuando es joven, sin ninguna cautela mezclada en ello. Durante 2 meses habían entrado bajo tierra cada vez que tenían oportunidad. 2 meses. Quédate con ese número. No es ni de cerca tiempo suficiente para aprender lo que una cueva es capaz de hacerte. Turtle Graveyard Cave no es un paseo por el bosque con un agujero al final. Es una cueva vertical, un pozo, un lugar donde el camino de entrada no es hacia adelante,
sino directamente hacia Bertabejo, y ese solo hecho cambia todo lo necesario para sobrevivir. En las cuevas horizontales, a menudo puedes caminar, gatear o trepar torpemente. Un descenso vertical tienes que bajarlo con una cuerda, y después tienes que subir esa misma cuerda para salir, y hacerlo con seguridad no es cuestión de ser fuerte ni valiente. Es una disciplina, con su propio equipo y su propio entrenamiento, desarrollada durante décadas, precisamente porque la alternativa mata personas. Para bajar a un pozo y volver a subir con vida, lo estándar es un arnés ajustado al cuerpo, un dispositivo de descenso que te permite controlar la bajada por la cuerda unos centímetros cuidadosos a la vez, ascendedores mecánicos que muerden la cuerda para que puedas subir sin depender de la fuerza bruta de las manos, un casco con una lámpara montada para que ambas manos queden libres para el trabajo, y luces de respaldo para el momento en que la primera falle, porque bajo tierra fallará. Esa es la base. Eso es simplemente lo que hace falta. Lo que los 7 tenían era una cuerda y un árbol. Ataron la cuerda al árbol en la parte superior de la entrada, y ese fue todo el sistema. Bajar por la cuerda, pasar el día abajo, luego volver a subirla, mano sobre mano, usando nada más que los brazos y el agarre, para entrar y salir de un pozo lo bastante profundo como para que los números, cuando finalmente los escuchas, sean difíciles de asimilar. Alrededor de la 1 de la tarde, descendieron hacia la oscuridad. Y durante varias horas, nada salió mal. Esa es la crueldad silenciosa de este tipo de cosas. Es exactamente la clase de montaje que funciona, justo hasta el único momento en que deja de hacerlo. Exploraron la cueva durante horas, y la cueva les dio todo lo que habían ido a buscar: la oscuridad, el silencio y la extraña belleza de un lugar al que el sol jamás ha llegado. Y durante esas horas, ninguno de ellos tuvo razón alguna para creer que habían cometido un error terrible. Finalmente, la luz exterior debió haber comenzado a desvanecerse, y era hora de subir y regresar a casa. Uno de ellos subió primero, trepó por la cuerda, llegó arriba y se impulsó hacia el aire abierto. Luego Dustin comenzó a subir. Trepó de la única forma que conocía, mano sobre mano, levantando el peso de su propio cuerpo por la cuerda con los brazos, y llegó casi hasta arriba. Estaba a solo unos pocos pies de la salida, a unos pocos pies del árbol, del borde, del atardecer abierto y del final de todo aquello, lo bastante cerca como para casi extender la mano y tocar tierra firme. Y entonces perdió el apoyo. Cualquier agarre que tuviera en la cuerda y en la roca, en ese instante, resbaló, desapareció, y no pudo recuperarlo. No había arnés que lo sostuviera. No había ningún dispositivo sujeto a la cuerda que se bloqueara en el momento en que resbalara. No había absolutamente nada entre Dustin Anderson y el fondo de aquel pozo, excepto sus propias 2 manos. Y en ese momento, sus manos no fueron suficientes. Se soltó de la cuerda y cayó. 45 pies, directamente hacia el interior del pozo, hacia las 5 personas que estaban reunidas en una cornisa debajo de él, en la oscuridad. Una de esas 5 personas era su hermano gemelo. Quédate con eso por un momento, porque quizá no haya casi nada peor que se le pueda pedir a una persona que vea. Mirar hacia arriba dentro de una cueva y ver a tu gemelo, el único ser humano que ha estado junto a ti desde antes de que cualquiera de los dos respirara por primera vez, caer desde la negrura directamente hacia ti, sin nada en el mundo que pueda detenerlo. No había tiempo para pensarlo. Nunca hay tiempo dentro de la fracción de segundo en que ocurren estas cosas. Solo estaba el instinto más profundo y antiguo que existe, y el hermano de Dustin no dudó ni siquiera lo que dura un pensamiento. Extendió los brazos para atraparlo. Y lo atrapó. Y no fue suficiente.
y nunca podría haber sido suficiente, porque un cuerpo en caída lleva consigo más fuerza de la que cualquier par de brazos puede simplemente tomar del aire y sostener. La fuerza los arrastró a ambos. Juntos, enredados, los dos hermanos cayeron desde la cornisa y volvieron a caer, otros 30 pies, hacia la oscuridad más profunda en el fondo del pozo. Dos jóvenes, tan parecidos que habían compartido un mismo rostro toda su vida, cayendo como una sola cosa hasta el suelo. 75 pies en total, desde el lugar donde Dustin resbaló hasta el lugar donde finalmente quedó detenido. Y este es el corazón de la historia. Este es el detalle al que recurrieron los periódicos cuando contaron lo ocurrido después, bajo un titular sobre el amor fraternal puesto a prueba. Ese agarre desesperado, el que los arrastró a ambos hacia la caída, es casi con certeza la razón por la que Dustin Anderson está vivo. Su hermano no pudo detenerlo, pero lo frenó. Le quitó parte de aquella velocidad terrible a la caída. Convirtió una larga caída en dos más cortas, y al hacerlo, evitó que las lesiones de su gemelo cruzaran la línea hacia algo de lo que ya no se regresa. El mismo acto de extender los brazos, el acto que los envió a ambos hacia la oscuridad, fue el mismo acto que salvó a su hermano. Un hombre cayó 75 pies dentro de una cueva, y vivió para contarlo, porque la persona que más lo amaba se negó a verlo caer solo. En el fondo, Dustin estaba gravemente herido. La espalda, la cadera izquierda, la pierna izquierda. Pero respiraba, estaba despierto y seguía vivo al pie de un pozo de una altura que, por regla general, la gente no sobrevive al caer. Algunos de los demás lograron subir y salir de la cueva para pedir ayuda, lo que significaba trepar fuera del mismo pozo que acababa de estar a punto de matar a dos de ellos, y luego correr en busca de una carretera, un teléfono, cualquier persona que pudiera hacer algo, mientras sus amigos permanecían atrás, en el frío y la oscuridad, junto a un hombre que no podía moverse. La ayuda llegó a las 6 de la tarde. El Anderson County Rescue Squad y 2 departamentos de bomberos respondieron a una llamada que debió haber sonado casi imposible. Un hombre había caído 75 pies dentro de un agujero en la tierra y de algún modo seguía vivo. Lo que se necesitaba ahora era un rescate técnico con cuerdas, exactamente aquello para lo que el grupo nunca había tenido ni el entrenamiento ni el equipo. Los rescatistas fueron descendidos por la entrada, por la misma caída por la que habían caído los hermanos. Llegaron hasta Dustin, lo inmovilizaron para que una posible lesión en la espalda no empeorara. Lo colocaron dentro de una camilla Stokes, la camilla de canasta metálica diseñada para sacar personas heridas de lugares exactamente como ese, y lo izaron por el pozo hasta la superficie. Un helicóptero lo trasladó al University of Tennessee Medical Center. Detrás de él, uno por uno, el resto del grupo fue elevado fuera de la cueva y hacia la noche. Todos salieron. Todos vivieron. Las personas que estudian estos accidentes no suavizaron lo cerca que había estado. El grupo no tenía el equipo estándar ni el entrenamiento, y para un pozo vertical no tenía ninguno de los equipos verticales que el descenso exigía desde el primer pie. Lo que llevaron en cambio fue entusiasmo, una cuerda, un árbol y 2 meses creyendo que eso sería suficiente. A unos pocos pies de la salida, durante el regreso, la creencia y la suerte se agotaron al mismo tiempo. Fueron, como dijo un titular, afortunados. Improbablemente, casi absurdamente afortunados. Y la suerte no estaba en su equipo ni en su habilidad, porque no tenían ninguna de las dos cosas. Estaba en quien resultó estar de pie sobre aquella cornisa en la oscuridad. La línea entre un rescate y una recuperación, aquel día, fue un hermano que vio a la otra mitad de sí mismo caer desde la negrura y extendió los brazos sin pensar ni por un segundo en el costo. Dustin dijo después que quería seguir explorando cuevas. Su esposa dijo que no iba a volver,